Nelson es un tipo extraordinario y siempre que hablo con él yo le digo, ¿dónde estamos, almirante, en esta situación? Y entonces hace varios días me vengo planteando, ven acá, con todo esto que ha publicado el New York Times, no le pueden meter mano al cangrejo si ya total, ya finalmente Nelson junto a Marcel Felipe fue una de las personas que tanto empujó y empujó y empujó cuando salió lo del piloto Luis Raúl González Pardo Rodríguez, por lo de las avionetas para el encauzamiento a Raúl Castro. Y entonces me quedé pensando, ven acá, si ya hay un encauzamiento penal contra Raúl Castro, no lo puede haber contra el cangrejo después de todo lo que ha publicado de New York Times, que yo no creo que el New York Times cometa una pifia con lo que ha publicado. Y además ellos tuvieron acceso, David Adams y Frances Robles, a entrevistas y a información de expedientes judiciales. Entonces yo dije, levanto el teléfono, llamo a Nelson y le voy a hacer dos preguntas muy sencillas para que se explaye el número uno. ¿Puede haber una investigación federal contra el cangrejo? Número dos, si derivado de ello puede haber una acusación penal, un encauzamiento. Nelson, bienvenido a La Resistencia. Gracias, Miguel. Un gusto siempre estar en el programa contigo y verte y conversar como siempre. Creo que me das demasiado crédito. Eres muy generoso conmigo con esas palabras. Pero bueno, aquí estamos y gracias por la invitación. Nelson, primera pregunta. Bueno, Sí, leíste... No, definitivamente. A ver, explícame. ¿Leíste los dos trabajos? Claro que puede haber un encauzamiento contra el cangrejo y debiera de haberlo. O sea, yo no veo por qué un individuo como el cangrejo, que realmente no representa ninguna ventaja para los Estados Unidos de que haya un cambio en Cuba ni nada de eso, todo el poder que tenga o que piensa que tiene o puede tener es heredado de su abuelo. O sea, si no es un individuo que realmente tenga absolutamente ninguna vigencia dentro de los aparatos represivos de Cuba ni nada. Yo creo que es un accesorio más que nada. Sigue al abuelo para todas partes, está en todas las cámaras cuando tiran las fotos y todo, pero realmente es un fiestero, es un vacilador. Es un tipo que lo único que le interesa es la fiesta y los botes y las cadenas y la ropa y andar por ahí como si fuera un artista. Yo no creo que es una persona que realmente representa absolutamente nada en los cuales los Estados Unidos tenga que tener ningún tipo de decencia con él, ningún miramiento con respecto a acusarlo, simplemente acusarlo como el delincuente que es, como el individuo que ha ayudado al régimen a usurpar, que se ha beneficiado de todo eso, como ningún joven puede hacerlo allá, vistiendo las mejores ropas, manejando los mejores carros, viajando, haciendo lo que le da la gana. Y al final del día, tú sabes cómo son las investigaciones aquí en los Estados Unidos. El brazo de los Estados Unidos para hacer cumplir las leyes americanas antilavado de dinero, antinarcóticos, etcétera, es extremadamente largo. En gran medida yo diría que es hasta extraterritorial, en lo que puedas demostrar un impacto en los Estados Unidos, pues entonces tú puedes presentar estos cargos, hay jurisdicción para acusarlo. Si se puede demostrar que en efecto ha participado en el tráfico humano, que ha lucrado por muchísimo tiempo desde Cuba. Acuérdate, nadie puede realmente salir de Cuba en esas grandes cantidades de personas por vía marítima a diferentes lugares o por donde sea, sin que el gobierno de Cuba lo sepa. Y él ha estado al tanto y a cargo de toda esa situación. Hay personas que han cooperado contra él aquí en los Estados Unidos, que han sido encausados, que han sido procesados, que representan testimonios verídicos que corroboran las investigaciones federales de los Estados Unidos. O sea, yo no sé francamente lo que están esperando y tal vez no estén esperando, tal vez exista esa acusación, tal vez ya hayan tomado acción con respecto a acusar a este individuo que además tiene que ver con tarjetas robadas, todo tipo de fraude, lavado de dinero. Es un individuo que se beneficia realmente de todo lo que significa el régimen cubano, la opresión del pueblo cubano y el beneficio que tiene el régimen siempre con todos los beneficios que puedan tener, todos los países que colaboran con ellos y todos los enemigos de los Estados Unidos que están presentes allí. Así que yo no veo cuál es el problema con ese encauzamiento, las pruebas que puedan tener, simplemente sería una cuestión de encauzarlo, irlo a buscar. A mí ya, francamente, toda la idea de que todo esto es simbólico me está empezando a molestar muchísimo, que la gente diga, no, eso es simbólico, la acusación contra Raúl es simbólica, aquello es simbólico. Esto es extremadamente ya un asco con todo el tiempo que llevamos aquí, dándole la habilidad a nuestros enemigos, la gente que se ríe de nosotros, que esto es simbólico. Hay que hacer algo ya, y punto.
¿Tú crees que con esto que ha publicado The New York Times, con los testimonios que desde el 2023 ya se tienen, hay elementos para ir por el camino jurídico? ¿Es posible tú como fiscal? Mira, yo creo que hay que tener en cuenta que el régimen y personas que podrían ser acusadas en Cuba por una multitud de crímenes contra los Estados Unidos que tienen jurisdicción aquí en este sistema de justicia, se benefician con el hecho de que aquí hay que probar los cargos más allá de una duda razonable frente a un jurado, con un juez, con una ley que es imparcial, con un juez que es imparcial, con un jurado que va a escuchar. Y los fiscales tienen una gran responsabilidad con respecto a cuándo pueden acusar. Es muy fácil acusar y tú puedes llegar a un gran jurado y tú puedes promover cualquier tipo de teoría acusatoria y puedes lograr un encauzamiento contra una persona. Pero el estándar realmente que importa no es necesariamente ese, sino el estándar de probar los cargos más allá de una duda razonable. Entonces, cuando tú ya entras en materia en la corte, donde tú tienes que traer evidencia contundente de que una persona ha cometido un crimen, muchas veces el testimonio de personas que están buscando beneficios con el gobierno de los Estados Unidos para reducirse su sentencia no tiende a ser necesariamente suficiente solo. Necesitas algo más. Necesitas algo que corrobore esas declaraciones de esas personas, pues claramente esas personas están testificando porque están buscando un gran beneficio del gobierno y que les reduzcan las sentencias. Entonces hay veces donde tú sabes que esto está sucediendo, conocemos cómo funciona el régimen, conocemos que hay muchas personas que están cooperando y que claramente estas cosas no pueden suceder en Cuba, tantas personas saliendo, este negocio de $10,000 por cabeza, los viáticos, quién compra los barcos, quién compra los motores, dónde es que se roban y ponen en funcionamiento todos los equipos electrónicos y todas esas cosas. Tienes que probar los cargos más allá de una duda razonable y ahí es donde a veces tú tienes que darle un poco el beneficio de la duda al sistema norteamericano de justicia, que no necesariamente puede encauzar simplemente en la palabra de cooperadores y personas que quieren testificar a favor del gobierno. Ahora, dicho eso, sí, es importante acusar a Raúl Castro, es importante acusar al Cangrejo, y así podemos coger una lista y es importante acusar un sinnúmero de delincuentes que han acabado con el pueblo cubano y han acabado con ese país a través de los años, quedándose con su riqueza, traficando en droga, traficando con lavado de dinero y con narcotráfico y todas esas cosas. Pero al final, eso es un régimen que solamente entiende el fierro. Tú no puedes negociar con esas personas. Ellos siempre van a poder buscar la manera en la cual mantener su ritmo de vida, sus riquezas, su dinero almacenado por todos lados. Es importante buscar dónde está ese dinero. Es importante saber dónde están las riquezas de ellos. Es importante perseguirlos aquí en los Estados Unidos y sacarlos de aquí. Pero es importante también que sientan que todas estas personas que están y que se mantienen el poder en Cuba, todos estos esbirros que están allá, que escapan la justicia norteamericana y la justicia del mundo todos los días, robándole al pueblo de Cuba su libertad y robándole todo lo demás, sí son sujetos a una justicia por parte de los militares norteamericanos que podrían llegar ahí, tomar control de la isla. Si eso no sucede, si aquí no hay un cambio a la fuerza, ellos se van a perpetuar en el poder. Todos están comprometidos con el régimen. En una nueva Cuba van a ser perseguidos de la misma forma que fueron perseguidos los nazis después de la Segunda Guerra Mundial por todos estos efectivos judíos que los encontraron donde quiera que se metieron. Y ese es el miedo que ellos tienen. Ellos se quieren perpetuar en el poder para salvarse su pellejo. Y lo que hace falta es entrar allí, empezar a recogerlo y empezar a buscar cómo a la fuerza, como dé lugar, traerlos a la justicia norteamericana y traerlos a la justicia del mundo y, más importante, traerlo a la justicia del pueblo cubano. Nelson, dicho eso, te hago esta pregunta. Como instrumento, ¿cómo ponerlo? ¿Cómo usar el elemento jurídico para el fin político? Es decir, si Estados Unidos, si la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida, por citarte una, encausa o dice: acabo de abrir una investigación contra el Cangrejo por tráfico humano, vínculos con tarjetas robadas, todo lo que tú has señalado. Coño, supuestamente, según el testimonio de uno de los tipos, recibió un barco de alta gama, de alto rendimiento, Fontaine 38,
un Rolex, una motocicleta Suzuki, ropa Louis Vuitton y quién sabe cuánta cosa por hacerse la vista gorda y permitir que mercancía ilegal comprada en México con tarjetas robadas, tarjetas de crédito, pasaran la aduana. Todo eso está señalado ahí. Ahora, yo entiendo el punto que tú dices que en una corte en los Estados Unidos, en un sistema de independencia de poder, en un sistema democrático, tú tienes que probar y presentar evidencia sólida. Perfecto. Pero tú no crees que desde el punto de vista político que Estados Unidos anuncie como anunció, y tú y yo compartimos espacio en esta estación de radio cuando encausaron a Raúl Castro, cuando se hizo el anuncio, ¿tú no crees que es un instrumento para buscar la fractura y decir, coño, ahora también encausaron al Cangrejo por tráfico humano, por esto, por lo otro? ¿Tú no crees que eso es una herramienta útil también? Independientemente de, más allá de los testimonios que han dado los traficantes de trata humana como mecanismo de presión para buscar la fractura, ¿ese no puede ser un camino? No, definitivamente que puede ser un camino y hay muchos caminos que nos pueden llevar a la libertad de Cuba, pero la realidad es que aunque ese sea un camino, es un camino por el cual el régimen se ríe de nosotros todos los días. Las sanciones, y claro, mira, déjame decirte algo acerca de las sanciones no han funcionado y lo hemos hablado en otras veces, porque la misma OFAC, a través de los diferentes mecanismos administrativos y de enforcement de OFAC, le han dado licencias a todo el mundo que le ha dado la gana para mandar insumos para Cuba y automóviles y de todo tipo de cuestión, construcción y enseres para la casa y todo lo que... Entonces ellos se han abastecido de esa posibilidad debido a que realmente, aunque existe un embargo contra Cuba, las agencias del Departamento del Tesoro norteamericano, principalmente bajo el cargo de las administraciones liberales que ha tenido este país a través de todos estos años, pues han optado por dar todas esas licencias y lo que entra en Cuba por contenedores es de todo. Entonces, si tú te pones a decir, no funciona el embargo hay que quitarlo porque mira, llevamos tantos años, eso es ilógico porque simplemente existe el embargo en papel, pero no se han puesto lo duro que se tienen que poder para llevar a cabo. Bueno, para allá han ido. Dices a mí, esta administración ha ido para allá. Esta administración acá. Bueno, yo no estoy hablando de esta administración. Y esta administración ha hecho mucho más en el tiempo que lleva aquí que todas las previas administraciones que hemos visto, pero llevamos ya un montón de años en este tema y tiene que haber un momento en el cual hay un cambio total y que se hagan las cosas a lo duro. Y entonces, si tú me dices a mí que lo que vamos a hacer ahora es que de verdad vamos a hacer cumplir el embargo, que de verdad vamos a sancionar a los países que están cooperando con el régimen, que los abastecen de todo, porque ellos sí participan en la banca internacional y todos estos países europeos, comunistones, socialistas, que tienen la oportunidad de participar en la banca internacional, pues le suplen a Cuba de todo porque dicen que esto es una cuestión humanitaria y que hay que rendir. Y entonces los tienen a ellos como quien dice, no sujetos a un embargo, no sujetos a las sanciones, porque todo el mundo le da al régimen de Cuba, no al pueblo de Cuba. Pues se lo dieran al pueblo de Cuba fuera fantástico, pero se lo dan al régimen de Cuba, que es quien lo han abastecido y lo han mantenido vigente durante todos estos años para que siga su función de torturar y acabar con el pueblo de Cuba, las libertades y las garantías procesales y todo lo demás. Entonces todo eso tiene que cambiar. Si eso cambia, las sanciones funcionan. Si vamos a seguir de la misma forma que hemos estado a través de los años con todos estos países europeos y demás, y los chinos y los rusos ayudando a Cuba, entonces las sanciones no van a funcionar porque ellos tienen la habilidad de darle por detrás al gobierno de Cuba lo que ellos necesitan. Y si eso es así, pues entonces hay que ir a lo duro. Hay que ir a una posición militar, como dice Hexer, todas las opciones están sobre la mesa, pero cada vez que se dice eso se deja ahí y más nada. Igual que en Irán ahora, sanciones económicas. ¿Tú crees que de verdad las sanciones económicas a Irán le importa? Eso es un pueblo que nos odia, que están dispuestos a morirse para vernos a nosotros tuertos. Ellos no les interesan las sanciones económicas. El régimen de Irán está bien, el régimen de Cuba está bien, tienen el billete que para comer bistec, para tomar los mejores vinos y para vivir la vida que les da la gana. Entonces, o acabamos con esas influencias que tienen estos regímenes a flote, o tenemos que ir totalmente en contra, militarmente, de un régimen cubano que alberga a nuestros enemigos, como dijo Hexer el otro día. No sabemos qué armas tienen allí, qué han metido allí, qué tipo de amenaza realmente eso constituye para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nosotros realmente no sabemos. A lo mejor Hexet sabe, a lo mejor el gobierno
gobierno sabe, pero yo creo que hay que actuar antes de que actúen ellos, antes de que se sientan tan arrinconados que hagan algo. Y yo creo que la estrangulación del pueblo cubano, el potencial de que puedan agredir con nosotros, el hecho de que realmente ellos tienen amigos que son enemigos de los Estados Unidos, metidos allí constantemente, escuchándonos, apuntándonos nuestras armas, buscando cómo desestabilizarnos con el tráfico humano, con el fraude y con todo lo demás, hay que tomar una acción mucho mayor que decir, todas las opciones están sobre la mesa, pero vamos a imponer sanciones. Las sanciones hasta ahora no han funcionado porque no se han usado. Pero si se empiezan a usar, entonces tienes razón. Bueno, si no, hay que meterle fierro. Nelson, ahí diferimos un poco. Las sanciones que hemos visto en este año, vamos a olvidarnos los otros 66, las sanciones están funcionando contra el régimen. ¿Qué es lo que pasa? Que el régimen vende la idea, coño, Trump y Marco Rubio están apretando al pueblo de Cuba y son los responsables. Y por ahí 3 o 4 medios liberaloides le compran esa idea y la reproducen, lo cual es falso. Desde que yo era niño en La Habana Vieja, había apagones. Desde que yo era niño en La Habana Vieja, yo pasé hambre como todos ustedes. No, o sea, busquen ahí lo que daban por la libreta. Entonces, el problema de Cuba es endémico por ese régimen, como tú has dicho. Yo creo que las sanciones que Estados Unidos ha aplicado han funcionado. Que no hemos llegado a puerto, tú y yo estamos de acuerdo. Tú y yo estamos de acuerdo en eso. Ahora, yo creo que anunciar un encauzamiento contra el Cangrejo, contra Alejandro el Tuerto Espín, Castro Espín, Alejandro el Tuerto, por el síndrome de La Habana, solamente hay que decir, voy a investigar qué pasó ahí. Porque, oye, 24 diplomáticos y oficiales de inteligencia americanos, todavía yo conozco a muchos. Yo he entrevistado al oficial de más alto rango de la CIA que fue víctima del síndrome de La Habana, Mark Polimeropoulos. Y ahí está la entrevista. Y ahí está la entrevista. Lo que él dice, sea por omisión o por comisión, Cuba es culpable. Y hasta el día de hoy, Mark Polimeropoulos está pidiéndole al gobierno de Trump que tienen que hacer algo. Eso está ahí. Y yo estoy de acuerdo con eso. Eso está ahí. De acuerdo. Ahora, también entiendo lo que dice Rubio y entiendo lo que dice Hegseth. Yo creo que aquí hay un mecanismo de presión fuerte y anunciar una investigación, ya ni siquiera un encauzamiento, como dices tú, una investigación contra el Cangrejo, Alejandro Castro, los hijos de Fidel Castro, todos tienen pasaportes españoles y europeos y van y vienen y ¿dónde está el dinero? Yo creo que es un instrumento. El fraude al Medicare, tú me contaste a mí cómo aquí en una época así se fue contra el fraude al Medicare. Y hay cubanos metidos en la isla que vivían aquí. No, y es que siempre el régimen cubano se ha beneficiado de cometer, de lucrar cometiendo crímenes en los Estados Unidos. Me recuerdo que cuando empezaron a surgir las casas de marihuana aquí en los Estados Unidos, en Miami, que habían casas de marihuana, o sea, casas preparadas para el crecimiento de la marihuana mucho antes de que se autorizara en gran partes del país que se creciera la marihuana. Se crecía aquí en las casas, pero eso costaba un montón de dinero armarlo, Miguel. Eso había que estar comprando equipos eléctricos, te hacía falta un electricista especializado, había que robarse la electricidad de FPL porque eso alaba demasiado. Y empezamos a ver a través de esos encauzamientos, cuando yo era fiscal y después en defensa, viendo como muchas de esas personas recibían los beneficios económicos para preparar todas estas casas de marihuana del gobierno de Cuba, que mandaban personas para acá, preparadas para rentar casas, preparadas con los electricistas que iban a llamar, con toda la técnica que era necesario para empezar a crearla. Claramente se beneficiaron mucho de eso. Se beneficiaron mucho con los robos al Medicare. El robo al Medicare, muchas personas aquí en el sur de la Florida hemos visto la institución de clínicas, la institución de las modalidades para robarle el dinero al Medicare. Muchas de esas personas son entrenados en Cuba, personas que vienen desde allá para acá, el dinero todo termina en Cuba, terminan mandándolo todo para allá y el régimen es el que se beneficia. Y ahí hemos visto todo tipo de robo de tarjetas de crédito, robo de gasolina con tarjetas de crédito, todos los crímenes del día que vemos aquí en Miami, que ¿cómo es posible? Se roban la gasolina, hacen esto y hacen aquello. Muchos de esos, no nos podemos engañar, muchos de esos son los intentos de evadir el embargo, la necesidad de dinero que tiene el régimen, no el pueblo
pueblo, porque nada, si le repartieran eso al pueblo sería entonces como un Robin Hood, pero eso no es un Robin Hood, eso es para ellos, para vivir el método de vida que ellos quieren vivir. Siempre han delinquido contra los Estados Unidos, han albergado fugitivos de los Estados Unidos en Cuba, han esquilmado las riquezas de personas que se han escapado para allá con millones de dólares para el beneficio de ellos y han acabado con ellos también. No tienen escrúpulos, son personas con las cuales tú no puedes negociar porque siempre tienen una idea diferente, siempre te quieren dar la vuelta. Yo no digo que las presiones, como dices tú, no sean relevantes o importantes, yo estoy de acuerdo, pero tienen que formar parte de una de cal y una de arena, tiene que haber un beneficio si ellos llegan a negociaciones con los Estados Unidos, pero tiene que haber una dureza, tiene que parar la idea de decir, otro encauzamiento contra otro cubano del régimen, eso es algo que es ilusorio. Eso es una cuestión realmente simbólica porque aquí nada va a pasar y así es la mentalidad del régimen. Hasta que no se le dé un golpe bien dado, hasta que no entren allí a hacer algo, tiene que haber alguna forma de remediar que el gobierno de los Estados Unidos en la única incursión armada organizada que fue la de la brigada en aquellos tiempos que los dejaron ahí para que le entraran a tiro y los mataran y los encarcelaran a todos, tiene que haber un día de redimir esa situación, tiene que haber una incursión americana, tiene que haber una fuerza de las unidades de los Estados Unidos de entrar a Cuba a hacer algo, a alterar ese régimen, a llevarse a alguien que esté acusado. Tiene que haber una acusación, pero tiene que haber una forma de traerlos a la justicia. Hasta que ese momento pase, todos esos encauzamientos y todas esas cosas se ríen de nosotros, Miguel, se ríen de nosotros, porque un encauzamiento es un papel, la cárcel es otra cosa. Me voy con esa. Entonces, yo que tanto he planteado por ahí las opciones para salir del régimen, el resultado de una negociación, el estallido social, popular, la fractura. Nelson va directo, Nelson es como Bocur, van directo al cuello. Mi querido almirante, a ver si nos vemos pronto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y ustedes, que pasen gracias a ti. Excelente fin de semana.